Hola y bienvenido a otro video tutorial. En esta ocasión voy a realizar un proyecto para mostrar un número de 4 cifras en un display cuyos dígitos son de 7 segmentos. El microcontrolador usado es el PIC32MX 170F256B. Este microcontrolador lo estoy usando para un proyecto que consiste en un voltímetro de corriente alterna, y cuyos avances lo estoy publicando en un foro técnico en español. Dejo el enlace del proyecto en la descripción. El método que utilizaré para colocar la información en cada dígito será aquel denominado por barrido. A nivel de hardware, como se muestra en esta imagen, consiste en que un bus de datos, de 8 bits del microcontrolador, llega a los terminales que activan cada uno de los 7 segmentos y el punto decimal, mediante 4 terminales del microcontrolador, se activará cada uno de los displays por un determinado tiempo. En este caso, los displays son de ánodo común, por lo que se recurre a un transistor de tipo PNP, para controlar el voltaje positivo sobre cada ánodo. A nivel de software, consiste en colocar el valor que se desea mostrar en el bus de datos. Esta información llega a todos los displays, pero solo aquel que está energizado por el transistor PNP, mostrará el número. El tiempo que estará activo cada display es alrededor de 1 milisegundo aproximadamente. La manera correcta para colocar la información es primero, al iniciar el código, todos los displays deben estar apagados. Luego se coloca la información en el bus de datos, y se activa el display que debe mostrar la información, y se espera un tiempo o retardo, y se apaga el display que fue anteriormente activado, y finalmente, se repite el proceso para el siguiente display. Con la velocidad que se ejecuta el código, a los ojos del usuario, tendrá la sensación de que cada dígito del display muestran un número de manera independiente. Aquí muestro el esquemático de la parte del microcontrolador con el display. Se puede apreciar que el bus de datos es los primeros 8 bits del puerto B, es decir del bit 0 al bit 7, mientras que para controlar el encendido del display, ocupo los terminales 8, 9, 12 y 13 del mismo puerto. Aquí tengo el MPLAB abierto, doy clic en Archivo File, y selecciono Crear un nuevo proyecto. Como en otras ocasiones, selecciono la creación de un proyecto con Harmony 3 con MCC. Se verifica que la ruta del repositorio de Harmony 3 sea la correcta y continuamos. Escojo la ruta donde se creará un nuevo proyecto, y en una nueva carpeta denominada DisplayMX, la selecciono como destino. Luego selecciono el microcontrolador que se utilizará, presionamos finalizar y esperamos a que MPLAB lance al MCC. Una vez abierto el MCC, esperamos a que éste cargue todos sus componentes necesarios. Abierto el asistente de gestión de contenidos, escogemos la opción de Harmony y esperamos que se verifique el contenido del repositorio, para luego dar clic en finalizar. Nuevamente se solicita la confirmación de la ruta de donde está el repositorio de Harmony, y esperamos hasta que el MCC abra su panel de configuración gráfica. Recuerde que en la zona gráfica, en el módulo System, podemos calibrar los bits o fuses de calibración del MCU. Voy a utilizar el enlace del proyecto del multímetro de corriente alterna, mencionado al inicio, como guía para la calibración y como referencia del código, que ya tengo adelantado bastante con lo que respecta al control del display. Siguiendo esta guía, lo primero que hago es configurar el oscilador, el cual usa un cristal de 8 MHz, por lo que el tipo de oscilador es XT. Verifico que el oscilador secundario esté desactivado, y se puede apreciar que la frecuencia a la que funcionan los periféricos será a 48 MHz. A pesar de estas calibraciones, la fuente de reloj es interna o FRC, que también es la misma frecuencia del cristal que se utiliza. Así que regreso a la referencia, y empiezo a comprobar los bits del registro de CFG1. Antes de olvidarme del perro guardián, lo configuro para que se desborde en 2 milisegundos, y lo activo. También verifico el segundo registro, el cual no necesita cambio alguno. Aquí está la clave, para que funcione con el cristal externo y con el multiplicador de frecuencia. Los bits FNOS que en el primer registro, deben estar en PRI-PLL. Nuevamente realizó una verificación el diagrama gráfico del oscilador para determinar que todo esté correcto. Finalmente verifico el registro 0, el cual debe configurarse para usar el segundo canal del bus IFD, para depuración y programación. También es buena idea habilitar el código de protección contra lectura de la memoria flash. El registro número 3 no tiene mucha relevancia aquí y se ha explicado mejor en videos iniciales, así que no se lo modifica. Revisando la referencia, se puede apreciar que el siguiente paso es la configuración de los terminales o pines del microcontrolador que se conectan al display. Me dirijo a la calibración de los pines, y cada uno de los 8 primeros bits del puerto B los configuro como de propósito general o GPIO, y asigno un nombre a cada uno que corresponde al segmento del display, es decir desde la letra A a la letra G, y para el punto decimal, pongo el nombre de PD,
También configuro como salida digital cada uno de los pines, y su estado lógico en alto para que estén desactivados, cada segmento OLED. Ahora, configuro como salidas los terminales que corresponden al control de cada dígito con el transistor. Esto es el bit 8, 9, 12 y 13. A cada uno pongo nombre, display 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Cada pin de igual manera lo configuro como GPIO, y como salida digital en alto. Estaba pensando que posiblemente pueda existir algún tipo de conflicto con la generación del código con el MCC, si es que los nombres de los terminales son simples letras. Así que mejor cambio el nombre de, por ejemplo, a display-a, y ese cambio hago para todos los terminales que se conectan a los segmentos del display. Luego, regreso a la zona gráfica y en recursos del dispositivo, agrego el módulo Core, que me permite crear tareas para procesos en máquina de estados. Aparece la opción de activar los componentes relacionados con FreeRTOS, y como no se trabaja con eso, escogemos la opción No. Damos un clic sobre el módulo Core, activo la casilla para generar archivos de aplicación, y el nombre de la única app que existirá, será App Display. Regreso a la referencia, y se puede apreciar que hay otros módulos que corresponden al diseño del voltímetro, y que no se utilizarán en este proyecto. Así, lo último que creo que me falta es el módulo Core Timer, que será útil para generar retardos asincrónicos en el firmware. Recuerde que este temporizador funciona a la mitad de la frecuencia del sistema, es decir que, para este caso, funciona a 24 MHz. Finalmente presiono el botón Generar código y espero que MCC termine. Listo, ahora cierro el MCC, y me dirijo al proyecto creado, y doy doble clic en el archivo en C, App Display, y se puede observar que la tarea creada es similar al prototipo genérico que en vídeos de otros proyectos se mostró. Luego abro las propiedades del proyecto, y cambio a la última versión del compilador XC32, al momento que se hizo este vídeo. También, cambio el nivel de optimización de código al máximo, para los archivos escritos en C, C++, y para las librerías. Esto lo hago para que siempre el código compilado ocupe el menor espacio posible. Luego, procedo a compilar el proyecto para verificar que el código haya sido generado sin errores de sintaxis, y listo, estoy preparado para crear el código que permite visualizar un número en el display. Regreso a la referencia del proyecto del voltímetro, y voy a crear las variables en la estructura de datos de la tarea. Se puede apreciar que hay un arreglo de 4 elementos, y que contendrá el número de cada dígito del display, un puntero o índice que apuntará a cada elemento del arreglo, y una variable para capturar el valor del Core Timer, que será útil para generar retardos. Copio estos 4 elementos y regreso al proyecto, busco donde está definida la estructura de datos de la tarea y pego esa información. Regreso a la referencia, y se puede apreciar esta tabla. Lo que sucede es que el número que se desea visualizar en cada dígito del display debe ser cambiado a 1 para que lo represente correctamente de manera gráfica. Es decir, si deseo representar el número 0, el verdadero valor que se debe poner en el bus de datos es C0 en hexadecimal, para el número 1, es el F9, y así sucesivamente. Se puede crear una función que reciba como parámetro el número que se desea mostrar y retorne el valor correcto, pero yo prefiero crear un arreglo en la memoria flash, de tal manera que el índice es el número que se desea representar, y el valor de cada elemento es el valor correcto. Este arreglo, solo como imagen, está en el foro que estoy usando como referencia, así que regreso al MPLAB, y me dirijo a la tarea del display del voltímetro. Copio el arreglo y lo pego en el proyecto actual. Regreso a la referencia, y aquí se explica que el puerto B es más grande que 8 bits, así que se debe colocar la información para el display solo en sus primeros 8 bits. Una manera de hacerlo es enmascarando la información, es decir, se realiza un AND lógico entre el valor que se desea escribir en los 8 bits y el número constante. Aquí en el foro hay un error, está puesto un operador OR, cuando lo correcto es AND, pero Harmony posee funciones especiales para tratar a los terminales de salida, y la función GPIO port write permite escribir en un puerto, mediante una máscara que representa los bits que desea modificar, y el valor a escribir, en mi caso, sería el puerto B, de máscara, FF, que son los 8 primeros bits, y el valor a representar en el display. En la inicialización de la tarea, el puntero o índice del arreglo se pone en 0, y los valores que se desea mostrar en cada display es 0. Copio esto, y lo pego en mi proyecto, pero voy a poner como valor inicial a mostrar el número 1, 2, 3 y 4. Nuevamente regreso a la referencia, y se puede apreciar que los nombres de los dos estados de la tarea tienen otros nombres diferentes a los asignados por el MCC, así que para el primer estado, en mi proyecto, mediante la opción refactorar, cambio el nombre del primer estado a estado inicial, y al segundo como mostrando datos. En el estado inicial,
borramos aquello que no es útil, y regresando a la referencia, se puede apreciar que, aparte del cambio de estado de la tarea, se captura el valor instantáneo que tiene el temporizador central. Copio esa línea, y lo pego en mi proyecto. Guardo el proyecto, y realizo una compilación del mismo, y se puede apreciar que hay un error. Esto se debe a que no se reconoce la función que lee el valor del temporizador central. La solución a esto, es escribir en el archivo en C de la tarea, la cabecera del archivo definition. Compilamos de nuevo, y ahora no hay errores. Una vez más, regreso al foro de referencia, y se puede apreciar que, en el segundo estado de la tarea, se espera en un retardo asincrónico de 1 milisegundo, para realizar un proceso. Copio dicho retardo y lo pego en mi proyecto. Recuerde que una vez que el retardo asincrónico finaliza, se debe volver a capturar el valor del temporizador, para nuevamente generar otro retardo. Se puede apreciar que el valor -1ms, no lo va a reconocer el compilador, así que, en el foro, está ya definida esa constante, que es 5 de C0, la copio y la pego en el proyecto. Refiérase a proyectos anteriores para que vea cómo se puede calcular esos valores. El siguiente paso, es colocar la información para visualizar el display, en el bus de datos. Ese valor está en el arreglo creado y mediante el puntero, se accede a dicho valor. Pero, este valor obtenido del arreglo, aún no es útil, ya que debe convertirse al valor correcto que se debe enviar al display, así que el contenido del arreglo, debe ser el índice del arreglo constante de la memoria flash denominado dígito display, y ese valor obtenido es el correcto. Y mediante la función GPIO-WritePort, coloco la información del arreglo dígito display, en los primeros 8 bits del puerto B, busco esa línea en la referencia y la pego en mi proyecto. Antes de continuar, en la referencia, se puede apreciar que, en el estado inicial de la tarea, se apaga o desactiva cada display, mediante el transistor asociado, a pesar que en el MCC, se configuró esas 4 líneas en uno lógico. Por cuestiones didácticas, nuevamente pongo en alto esas líneas. En mi proyecto busco la palabra clave display, ya que a los terminales del puerto B, recuerdo que les puse ese nombre más algo adicional. Una vez encontrado esa palabra, se puede apreciar que existen macros con nombres definidos para controlar los terminales que se usan. Busco aquel que corresponda al primer dígito del display, lo copio y lo pego en el estado inicial de la tarea de mi proyecto. Para las otras líneas, simplemente hago lo mismo, pero cambio el valor de 1, por 2, 3 y 4. Regreso a la referencia otra vez, y lo que dice es que con el mismo puntero del arreglo que contiene la información de cada dígito del display, debería usarse para ir activando cada línea que controla a cada transistor, es decir, si el puntero es 0, debe obtenerse 8, para 1, el 9, para 2, el 12 y para 3 el 13. Al no ser esto algo lineal, nuevamente, puedo crear un arreglo, en el que el índice sería el valor del puntero, y el contenido del arreglo el número deseado. Entonces copio este nuevo arreglo y lo pego en mi proyecto. Luego de poner el valor deseado en el bus de datos, se debe activar el dígito correspondiente. En la referencia, se puede observar que se utiliza la función GPIO-portClear, que pone en cero lógico un pin del microcontrolador. Recuerde que es un transistor PNP, el cual se activa en bajo. El parámetro bit que necesita esta función, es el nuevo arreglo cuyo índice es la variable puntero. Copio esta línea y la pego en mi proyecto, luego de haber escrito el valor deseado en el bus de datos. Luego, el puntero debe apuntar, valga la redundancia, al siguiente dígito, por lo que debe incrementarse en 1. En la referencia, se indica que antes de colocar la información en el bus de datos, es necesario apagar el dígito que previamente debió encenderse. El valor del puntero menos una unidad, sería aquel dígito que se activó antes, pero si el valor del puntero es igual a 0, no se puede realizar esa resta. En ese caso se debe apagar el último dígito que sería el cuarto, es decir aquel con índice igual a 3. Por esa razón, se utiliza un if, para determinar si el puntero es mayor que 0, para apuntar al anterior dígito con la resta mencionada, o un else para apagar el cuarto dígito. También, luego de incrementar el puntero en 1 para estar listo para el siguiente dígito, se debe verificar que, si ha sobrepasado el valor de 3, debe regresar a 0. Entonces copiamos el if y su else antes mencionados y lo pego en mi proyecto, antes de poner la información en el bus de datos. También copio el if que verifica que si el puntero sobrepasa de 3, lo pone nuevamente en su valor inicial igual a 0, y pego eso en mi proyecto. Creo que eso es todo. En la referencia, no se menciona nada adicional. Regreso al proyecto y realizo una compilación. No hay errores y estoy listo para verificar el código con el hardware. Aquí está el dispositivo energizado y conectado a un IC-D3 que poseo. Presiono la opción de descargar, y en Pylab X, me pide que seleccione una herramienta para programar al microcontrolador. Selecciono aquella que está disponible.
MPLAB nuevamente recompila el proyecto, y a continuación, intenta comunicarse con el programador, verifica la versión del firmware de la herramienta, y detecta el microcontrolador usado en el hardware, borra su memoria flash, y empieza a programarla, y al finalizar, se puede ver que la información se muestra en el display de la manera correcta. Una prueba más, cambio el valor contenido en el arreglo de cada dígito en 8, 7, 6 y 5. Nuevamente descargo el proyecto modificado al microcontrolador. MPLAB recompila el proyecto, intenta comunicarse con el programador, borra la memoria flash y la reprograma, y al finalizar, se puede ver el nuevo valor mostrado en el display. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo.